Muy buenas noches. La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a 3 congresistas por el escándalo de Odebrecht. Uno de ellos es el senador Antonio Guerra de la Espriella, quien precisamente acaba de ser elegido como presidente de la Comisión Tercera del Senado. La Fiscalía le pidió a la Corte investigar al senador Guerra por un supuesto tráfico de influencias para un supuesto también enriquecimiento ilícito. El senador es nuestro invitado de esta noche. A ver, senador, ¿cómo es la historia? Buenas noches, Yamit. Muchas gracias por invitarme a tu programa. La historia para mí es sorprendente, en mi caso particular. En el día de ayer conozco la noticia por los medios virtuales, particularmente, de la declaración de la Fiscalía mediante la cual me involucran en un presunto tráfico de influencia por supuestamente favorecer a Odebrecht en unos proyectos viales conocidos como la Ruta del Sol y la carretera Ocaña-Gamarra, y obviamente por presunto favorecimiento particular. Sí. Desde luego, en ese instante, pues entonces en memoria empiezo a trabajar para recordar si en alguna oportunidad, por vía de citación en la Comisión Económica del Senado o por vía de una visita a la ANI, yo tuve alguna relación con estos 2 proyectos. Y evidentemente mi sorpresa fue mayor porque nunca ha habido para conmigo nada que tenga que ver con estas 2 vías y con la firma Odebrecht. No conozco, y lo he dicho públicamente, a un solo funcionario de Odebrecht. No he viajado al Brasil en los últimos 22 años, a Panamá tampoco, en los últimos 5 años. Y por supuesto, en tratándose de hechos, según la Fiscalía, sucedido en el 2014 y 2015, no recibí visita de ninguno de esos empleados de Odebrecht y nadie me habló a mí de Odebrecht como miembro de la Comisión Económica, por ningún motivo. Entonces, pues hoy me encuentro, apreciado Yamit, mudo, ciego y sordo, porque no conozco ni en modo, ni en tiempo, ni en lugar los hechos que se me imputan o el cargo que se me imputa. Por ello, públicamente le he pedido al señor fiscal que levante la reserva para que muestre públicamente las pruebas documentales que tienen de la supuesta comisión del delito de tráfico de influencia. ¿El señor fiscal le respondió la solicitud? No, hasta el momento no. De hecho, esa solicitud también la plasmé en una comunicación radicada en la Fiscalía y que también dejé como constancia en la plenaria del Senado. Probablemente, como ya él anunció, la compulsa de copias a la Corte Suprema, pues será ella la que valorará el indicio, como se dice, de lo enviado por la Fiscalía y determinará si deja el negocio cerrado o si abre una preliminar o una averiguación inicial. Y al margen de su solicitud a la Fiscalía para que levanten la reserva, ¿usted ha tenido ocasión de hablar con el fiscal? No, Yamit, no he tenido ocasión de hablar con él. No lo he llamado. Sencillamente cuando supe y conocí del hecho, escribí por WhatsApp a él mostrándole mi sorpresa y solicitándole una audiencia. Eso sucedió en el día de ayer y no he tenido respuesta. Ya a estas alturas, francamente, no me interesa porque tengo la conciencia tranquila. No he participado en hecho alguno, ni cercanamente, que me asocie a este escándalo de Odebrecht. Pero por supuesto, el fiscal hoy día, con sus denuncias, me ha dejado subyúdice. Y precisamente entramos en la etapa inicial de una campaña política y esto hace daño, y ya me ha hecho daño. Por ello es que yo le he solicitado que levante la reserva para que le muestre al país las pruebas
que tiene para imputarme el cargo de tráfico de influencia. Le he solicitado por los medios de comunicación, y aprovecho esta oportunidad, que muestre si yo he recibido o me pagaron algún soborno, alguna coima, que muestre una prueba documental de un apoyo de Odebrecht o de algunos de los que están capturados por la Fiscalía en apoyo a mi campaña política pasada. Eso es lo que estoy pidiendo, las garantías procesales mínimas. Pero con todo respeto, doctor Antonio, mire, es que leyendo el documento del fiscal, él realmente no hace una acusación contra usted. En eso usted parece no ser exacto. Él pide es que lo investiguen, no lo acusa. Bueno, si se lee la letra menuda, él pide que me investiguen. Por un testimonio. Pero manda compulsas a la Corte por presunta comisión del delito de tráfico de influencia con favorecimiento de unos contratos, y ese tráfico de influencia no puede quedar en abstracto y en teoría, Yamit. Eso debe generar unos dividendos, eso debe generar una retribución, y eso es lo que yo quiero que el fiscal me muestre dónde están las pruebas que él tiene para eventualmente decirle a la opinión pública que yo cometí o recibí coimas o plata por cuenta del supuesto tráfico de influencia. Pero mira, doctor Guerra, en su documento el fiscal dice que son testimonios por testimonios, es decir, alguien lo mencionó a usted, alguien lo acusó. Seguramente, es posible. Es que eso lo dice el fiscal, dice testimonios. Entonces, te pide a la Corte que lo investigue, porque hay testimonios. Claro, perdóname, yo eso lo entiendo, porque el juez natural de los congresistas es la Corte Suprema. Sí. Pero como quiera que esto hace daño en la forma en que se ha presentado o se presentó, especialmente porque me pone en la misma bolsa de aquellos que sí han reconocido que cometieron un delito y que recibieron y eventualmente distribuyeron recursos como figura de coimas o pago por algún favor. Eso es lo que yo no puedo permitir, porque mi actitud nunca ha sido parecida a eso. Pero mira, doctor Guerra, el fiscal ha dicho reiteradamente, cuando se han presentado situaciones como la que ocurre con usted, que si él no actúa, lo acusan de prevaricato. En este caso uno supone que alguien o alguno de las personas detenidas, está detenido el viceministro García, está detenido el director de Envíos García, está detenido Zambrano, está detenido Gaviria. Uno supone que debe haber principio de oportunidad con ellos. Ellos pudieron haber delatado alguna cosa contra usted, supongo yo. Todo es posible, todo es probable, y puede existir una mención a mi nombre. Entre otras cosas, lo creo porque hace varios meses, cuando empezó este tema, en los medios de comunicación también se registró la noticia que algunos congresistas de las comisiones de presupuesto, comisiones constitucionales, sí, podrían estar involucrados en haber recibido coimas o sobornos a efectos de un favorecimiento para esta firma Odebrecht. Aún así, ese nunca fue ni ha sido mi caso. ¿Y usted qué piensa hacer ahora, al margen de la petición que me dice hará a la Fiscalía? No, ya la petición la hice. Ya dependerá del fiscal responder y los términos en que lo haga. Y estará la expectativa que llegue la compulsa de copias que anunció el fiscal a la Corte Suprema y que ella determine en su saber y entender si hay mérito o no para abrir averiguación preliminar o previa, y estar atento. Sin embargo, hay otras acciones que ya he ido adelantando. Por ejemplo, Yamit, tuve ya el cuidado de revisar con el secretario de la Comisión Económica del Senado si yo había sido citante de algún debate en materia vial y particularmente sobre estos dos proyectos. No lo hay en estos 3 años de este cuatrenio legislativo. Revisé a dónde he ido en términos de las entidades que puedan tener relación con el sector vial. Fui 2 veces a la ANI
me recibió su director Pero, a hablar sobre temas puntuales de dobles calzadas en el departamento de Sucre. Y fui la última vez a hablar con él en compañía del alcalde de Sincelejo, de otro senador y de unos particulares interesados en un proyecto que le tiene que dar la viabilidad a la ANI, que es el tren de cercanía entre Bolívar y Sucre, el que va a unir, ojalá así sea, el río Magdalena con el Golfo del Morrosquillo. Han sido mis 2 visitas a la ANI en los últimos 36 meses. Entonces no veo por dónde, no entiendo cómo yo pude haber cometido siendo el director, delito que se me imputa. siendo director de la ANI, ¿quién, doctor? El doctor Luis Fernando Andrade. Ah, el actual. El actual, correcto. Quien curiosa y coincidencialmente tuvo la ocasión de dar una declaración sobre esta materia en la Fiscalía. Y lo que se conoció fueron unos nombres donde no aparece el del senador Antonio Guerra de la Espriella. Por ello, mayor sorpresa, mayúscula, la que yo me llevo ayer cuando aparezco relacionado en los nombres que da la Fiscalía. Ahora, doctor Guerra, usted dice que además de las solicitudes que ya hizo la Fiscalía de que levante la reserva, además de la solicitud de que le expliquen qué es lo que están investigando, que va a emprender otras acciones, ¿como cuáles? No, ahora mismo no puedo emprender acción distinta, sino las que dependen de mí. Esperar. Que es tener listos los certificados de citación a debates, del ejercicio del control político, de intervenciones de quien habla en la Comisión Económica y o en plenaria sobre temas parecidos, si los hubo o no los hubo, y de mi asistencia a la ANI, que es lo que acabamos de hablar, que fue en 2 ocasiones. De resto me toca esperar a que la Corte se pronuncie si abre o no abre averiguación preliminar con base en lo que le envía la Fiscalía. En toda su vida, usted nunca ha tenido que ver nada, absolutamente nada con Odebrecht. Absolutamente nada. Tengo la conciencia tranquila, no conozco a ningún ex empleado o empleado actual, no he ido al Brasil a visitarlo ni mucho menos, no tengo por qué, no me han visitado a lo largo de los 12 años que llevo en las comisiones económicas para ningún efecto, ni nadie, nadie, ni colega alguno, ni particular alguno me llegó a mí a hablarme de Odebrecht sobre tema alguno. ¿Usted tuvo ocasión de leer el documento de la Fiscalía? No, yo lo que conozco es la declaración de prensa. Ah, no más. No más, es que no tengo más. Yo no tengo acceso al expediente de la Fiscalía. Pero no. Por eso estoy pendiente que la Corte defina si abre o no, porque si abre, entonces ya yo soy sujeto procesal y tengo acceso con mi abogado a conocer el expediente y la imputación y el calado de la misma y el origen de la misma. Por eso te dije al principio que me siento ciego y sordo porque no conozco en el fondo de qué se trata, más allá de la mención de la Fiscalía. Ahora, algunas de las personas que ya están detenidas por el escándalo Odebrecht tienen con usted malas relaciones inmediatamente después de conocer. Mucho gusto. La pregunta, doctor, ¿tiene usted alguna enemistad con personas vinculadas al caso? Ni amistad ni enemistad, porque no conozco a los señores Zambrano, al señor Gaviria, y conocí a Otto Bula cuando fue senador suplente del ex senador Mario Uribe en el periodo en que yo llegué por primera vez al Congreso de la República. Y simplemente durante las 2 o las 3 semanas, no recuerdo que él estuvo asistiendo, no había más que los saludos protocolarios. De resto no tengo ningún tipo de amistad más allá de la que acabo de comentar, no tengo ningún tipo de negocio con ninguno de ellos, ni mucho menos con los García que tú mencionaste ya hace varios minutos, y mi única actividad comercial que practico es la actividad ganadera desde hace 45 años. Entre otras cosas, parte de ella era heredada. Ahora, mire, doctor, un hecho que a uno le sorprende es, tiene que haber sido muy fuerte y muy grave el testimonio presentado contra usted ante la Fiscalía
para que el fiscal mencione su nombre? Vaya uno a saber. Casualmente, esa es la parte que yo quisiera que se me dijera por parte del fiscal. En ese sentido va la comunicación radicada y en ese sentido entonces esperaría, si no tengo la oportunidad con la fiscalía, que sea la Corte la que diga si hay mérito para abrir investigación preliminar o sencillamente no hay mérito para ello. Yo no tengo acceso a conocer eso, sino en cualquiera de estas dos instancias. Pero la Corte tendrá que llamarlo. Si ellos consideran, si valoran que hay mérito para abrir, sí. Si consideran que no hay mérito, no. No, pero perdón, si el fiscal consideró que había mérito para enviar el expediente a la Corte para que lo juzgue usted, pues ¿cómo no va? Puede ser como no ser, porque es que, el juez natural, ya lo dije, de nosotros los congresistas, es la Corte. Pero no se obliga la Corte, si los hechos a considerar no le parecen que amerite abrir la investigación. Generalmente sí lo hace, pero ya esa es la valoración que hace directamente esa entidad. Pero ahora le repito mi pregunta, que no quedó clara su respuesta. Dime. Supongamos que la única razón por la cual la Fiscalía le compulsó copias a la Corte para que lo investigue es porque alguien delató algo de usted, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Correcto. En eso estamos de acuerdo. Sí. Una mención. Sí. Usted no tiene ninguna indicación en su recuerdo de alguien que esté contra usted políticamente o que le quiera hacer daño por alguna razón. De los vinculados. En esta actividad de la política siempre hay adversarios. Yo no reconozco enemigos, pero sí adversarios. Yo no podría aseverar que algo de eso haya podido suceder. Pero también yo quiero decir algo, Yamit. En los últimos días y semanas, por no decir meses, en la Fiscalía se han develado temas de corrupción. En el mismo departamento de Sucre, recién llegado el doctor Néstor Humberto Martínez, se le hizo conocer públicamente unos presuntos actos de corrupción de las dos primeras personas, las dos cabezas de allí, y él tomó la decisión de trasladar a una de ellas, la directora de Fiscalía, y creo que la otra tiene domiciliaria. Todo esto para decirle que a mí en veces, en casos como esto, me da temor que la misma Fiscalía pueda fabricar pruebas que no existen en mi propio caso, porque tengo la absoluta seguridad que en todos los puntos que he auscultado, la posibilidad de que yo haya tenido algo que ver con el tema de Odebrecht no existe. ¿Cuál es su partido político? Cambio Radical. ¿Cuál es el partido político del fiscal? No sé. Pues Cambio Radical. Él es un alto funcionario. Sí. No, eso hay que preguntárselo a él. No, sí, pero digo, antes de fiscal, pues... Antes de ser fiscal lo fue. Sí, por sí, eso. Y se preciaba de serlo. Exacto. Entonces uno dice, tiene que ser muy grave la acusación hecha para que un hombre que lleva en su alma Cambio Radical acuse a un senador bandera de Cambio Radical de semejantes... No necesariamente. Y la respuesta la voy a recoger de algo que tú dijiste. La Fiscalía, el fiscal, con solo un indicio, tiene la potestad y la facultad de enviar las copias respectivas a la Corte Suprema. Porque lo acusan de prevaricar, si no lo hace. Es posible. Y es ella, la Corte, la que tomará la decisión de abrir o no abrir una investigación como averiguación preliminar. Así de sencillo. Mire, en su memoria, ¿existe algo que usted haya hecho o dicho sobre la carretera esta Ocaña-Gamarra? Para nada, en lo absoluto. Entre otras cosas, yo no conozco ni Ocaña ni Gamarra, ni he pasado por la Ruta del Sol en los últimos 10 años. Tampoco hago política en esos municipios del departamento del norte de Santander. No creo haber sacado votos en Gamarra. No creo que hayan sido muchos los votos en Ocaña en mi último debate electoral. Nada me une con el sector vial más allá de pagar peajes por el uso de las vías en este país. Mi línea de conducta, fundamentalmente como senador de la Comisión Económica, ha sido los debates a los altos funcionarios de gobierno en los gobiernos, especialmente a los ministros de Hacienda de los distintos gobiernos,
y a los codirectores del Banco de la República a opinar sobre el devenir de la economía nacional y la defensa, eso sí, de los altos intereses de la nación cuando los temas son de ese orden, y defensa puntuales de los temas de mi región, como en el departamento de Sucre o incluso en el departamento de La Guajira, cuando hace unos meses tuve la oportunidad de llamar la atención del gobierno nacional para que culminara una obra clave, inconclusa para ese departamento, multipropósito, como es la represa del río Ranchería. ¿Por qué se ha hecho tanto ruido con la desviación que se aprobó de la Ruta del Sol para hacer el tramo Ocaña-Gamarra? Lo que yo conozco es lo que sé de medios de comunicación. Parece ser que hay propiedades colindantes con esa vía, de familiares de la exministra Gina Parodi, entiendo. También se ha hecho ruido porque supuestamente, hasta donde entiendo, el tema álgido aquí es una adición a esas dos obras, que entre otras cosas aprovecho para hacer una precisión a la opinión pública. El Congreso y las comisiones económicas no aprueban estos contratos y no hacen adiciones a los contratos, como tampoco aprueban vigencias futuras. Las vigencias futuras las aprueba el Gobierno Nacional a través de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, y por supuesto por la vía del Consejo de Ministros se le da el último toque. De suerte que pues yo considero que el escándalo hoy día es precisamente por estas circunstancias que se han presentado y por el hecho de que se asocia electoralmente apoyos económicos de esta empresa brasileña a campañas presidenciales. Lo que viene de ahora en adelante, doctor Guerra, es que usted va a estar pendiente de lo que decida la Corte Suprema. Totalmente, día y noche, en invierno y verano. Y que ojalá sea pronto. Pues esa es la idea, y que ojalá consideren que no hay mérito para abrir investigación. Pues es que si lo que usted dice es verdad, seguramente tendrán que concluir en eso. Pues ese es el estado ideal. Mire, pues yo ni más faltaba, soy juez, pero usted estaría dispuesto a jurar ante un juez, a jurar ante Dios y ante la patria, a que usted nada tiene que ver ni tuvo que ver con Odebrecht. Lo juro solemnemente en este programa, y así lo haré si la Corte me llama. Pues, doctor Antonio Guerra, muchísimas gracias. Gracias a ti y a mí por esta muy buena oportunidad para explicar mi pensamiento y mi posición sobre este enojoso episodio. Y obviamente quedamos pendientes de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Pues la pregunta para nuestros televidentes, doctor Antonio, es esa. ¿Ustedes creen o no en lo que acaba de decir, en la sinceridad de sus palabras? El resultado sondeo saldrá al final de la emisión, pues después del juramento. Muchas gracias. Vienen las noticias del día, la emisión central del Noticiero CN.